¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, un día medio atípico, pero bueno, más allá de que sabemos de todo el conflicto, yo creo que respeto los ideales y las necesidades de cada uno, pero bueno, nosotros podemos, no sé si no teniendo clase, aumentamos el problema o lo disminuimos. Entonces, si por ahí podemos ayudar un poquito a que esto volvamos a la paz, que sabemos que todo va a seguir igual, ¿no? Creo. Pero bueno, por ahí. Chicos, bien, ahí tengo el resultado de los parciales: 9 aprobados y 10 desaprobados. Sí, bastante flojo, ¿no? El tema yo creo que no estaba tan difícil. Vamos a hacer un repasito ahora rápido. Y me parece que se buscó una aplicación que sea fácilmente detectable el relevamiento de los datos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ustedes le tenían ya miedo y por ahí eso también no colabora con el. Ustedes no tienen que tener miedo. Si el concepto lo saben, no hay que tener miedo, ¿no? No hay que. ¿Qué pasa? Que no me deja bajar del. El aula parece que también está de paro, no deja bajar el archivo. A ver. Bien. Bueno, todos están viendo la pantalla, ¿se ve bien? Aumento un poco más el tamaño. Sí, profe, sí se ve bien. Bueno. Sí, profe. Chicos, bueno, no era una aplicación que era para pensar tanto de cómo estaría estructurada, de cómo estaría desarrollada, ¿no? Son recetas de comidas, ¿sí? Y lo que vende la aplicación es, valga la redundancia, la receta de cómo hacerlo, de toda una información nutricional que tiene cada plato, ¿sí? Los ingredientes, las raciones, la cantidad de ingredientes en sus medidas, o sea que. Y después, bueno, esto hemos agregado esto por ahí en la aplicación. Si ustedes entraron, esto no está. Esto ustedes hacen clic en la preparación. Haciendo clic en la preparación ya sale toda una página que era medio poco sistemática para ponerlo dentro de una hoja, ¿no? Entonces por ahí, pero bueno, es esto nada más, ¿sí? Es esto. Bien, entonces cuando yo pienso, cuando voy a analizar, leo el enunciado y voy a analizar, primero tengo que contextualizar y yo saber de qué se trata, ¿no? Porque si no, yo no voy a poder desarrollar una aplicación o un modelo de base de datos de algo que yo no sé cómo funciona, ¿sí? Por ahí es un tema que hoy se volvió medio cotidiano, porque hay muchos chicos que hacen entrenamiento y hay muchas personas que hacen dieta, o sea que esto es hoy muy cotidiano, ¿sí? Entonces por ahí no quise buscar un tema un tema de fútbol que lo conozcan más los varones que las mujeres, un tema de
de, de belleza que lo conozcan más las mujeres que los varones. Entonces hemos buscado un tema medio que lo manejan todos. Creo que todos entendieron de qué se trataba, ¿sí? Si no, bueno, este es el momento por ahí de decir, profe, yo la verdad que no entendí de qué se trataba, me costó mucho interpretarla, no desarrollar la normalización, sino interpretar el tema, ¿sí? Creo que nadie tuvo problema en eso, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien no entendió de qué se trataba la aplicación? Bien. Entonces, yo les dije a ustedes, o arrancan con modelo de entidad-relación para poder identificar bien las tablas de las entidades, de los rectángulos, junto con los rombos. No me interesa mucho el rombo, me interesa cómo un rectángulo se vincula con otro mediante una cardinalidad 1 a 1, 1 a mucho o muchos a 1, ¿sí? Eso o muchos a muchos. Eso, chicos, lo tenían que hacer si ustedes planteaban o arrancaban el desarrollo desde primera, segunda y tercera forma normal y desde un modelo relacional, ¿sí? Sí o sí lo tenían que hacer. El que elegía la otra forma por ahí, no arrancar de un modelo relacional, sino arrancar de una tabla única, me parece que por ahí era más sencillo para ustedes arrancar desde una tabla única y empezar a mirarlo empezar a mirar directamente los datos, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes hubiesen arrancado desde poniendo acá la primera tabla, ¿no es cierto? Que es la tabla por defecto, que es la tabla, muchos le llamaron plato, receta, está bien. Después de eso tiene un nivel de refinamiento cuando ya vamos a hacer las tablas, que ya le vamos a poner un nombre adecuado, ¿sí? Receta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo ahí ya partía que estos códigos, para mí, cada uno de estos platos están codificados como todo, ¿no es cierto? Todo en una base de datos está codificado por un ID o identificado por un ID. Entonces ahí yo ya hubiese arrancado con el ID de receta, que eso no se ve, pero bueno, sabemos que está, ¿sí? El ID de la receta. A partir de ahí sí tenía nombres, ¿sí? Cada uno de estos platos tenía un nombre, ¿sí? Todos estos nombres así medio raros, este que es más fácil de pronunciar, Setli, Italian, pasta, salada, debe ser, ¿sí? Bueno, ese es el nombre del plato, nombre del plato, ¿sí? Bien. Después, ¿qué más encontrábamos? En la vista, la cantidad de ingredientes que tenía. Entonces, ese es un dato. Cantidad de ingredientes que muy poco, no sé, yo creo que uno o dos pusieron esto. Cantidad de ingredientes es un dato. Chicos, cantidad de ingredientes no es esto que se repite y que no tiene que ir. La cantidad de ingredientes es un número, 12. En este 9, en este 10, en este 15. Ese es un dato que se carga, ¿sí? Porque después, ustedes cuando vayan a mostrar la aplicación, este valor 12 sale de algún lugar, ese valor 9 sale de algún lugar. La palabra ingrediente no, pero el valor 12, 9, 10 es un dato, ¿sí? El tiempo, cantidad de ingredientes, tiempo, elaboración, vamos a poner elaboración. ¿Y qué significa? ¿Y cuánto tarda más o menos aproximadamente en elaborar el plato? ¿Sí? Entonces, por ahí las personas dicen, che, me conviene hacer estos dos que son de 20 minutos. ¿Sí? No tengo, qué sé yo, 40 minutos para comer, me conviene hacer cualquiera de estos dos, no me conviene hacer este de 35 minutos. Entonces, ese es un dato, porque ese dato también aparecía acá, 25, 20, 35, 20, ¿ven? Ese es un dato. Chicos, después hay un dato más abajo, que si bien está dentro de ingredientes, ¿sí? 8 raciones significa que este plato, cuando se elabore, yo voy a poder
compartirlo en 8 porciones o en 8 personas, ¿sí? Las raciones son la ración que come una persona. Entonces, por ahí depende del plato que haga, está calculado para una cantidad de raciones, ¿sí? Entonces, ahí también tengo cantidad de raciones. Cantidad de raciones. Bien. Y después ya venía el tema de los ingredientes, ¿sí? Ya venía el tema de los ingredientes, que ya acá yo estoy viendo cantidad, estoy viendo unidad de medida, ¿sí? No sé si serán 20 puñados de pasta, ¿sí? No importa, pero todos estos valores van acompañados, ¿sí? De una unidad. ¿Sí? Acá dice pasta, acá dice gramo, acá dice, no sé, una pizca, acá dice algo que me identifica que eso tiene una unidad. Entonces, ahí yo tenía que decir que ahí habían ingredientes, ¿sí? Ahí van ingredientes. Y esos ingredientes van acompañados por cantidad, le pongamos cantidad de ingredientes. No, este ya lo tenemos, le pongamos, bueno, cantidad, pues ya cantidad de ingredientes es lo que lleva en total. Y acá le podríamos poner cantidad, no sé, bueno, técnicamente, ¿cómo se llama esto? Lo de este valor 300 gramos se llama, por ahí le podríamos poner medida, ingrediente. Lo importante es que después yo se lo voy a mostrar, ¿no? A la nutricionista, a alguien, y él me dirá, che, no se llama medida de ingredientes, se llama de tal manera, ¿sí? Y después está la unidad en qué unidad de ingredientes, ¿sí? Unidad de ingredientes. Chicos, y después, ahí ya tenemos, ¿sí? El ingrediente acá está medio gráfico también, estos son iconos, ¿sí? Que van a tener acá imagen, ingrediente. Está buena esa, proyectarla ya, porque también va a tener una imagen cada ingrediente. Y después, chicos, va a tener la unidad de medida, ¿sí? Esta que dice G, pizca, taza, pasta, bueno, todo eso va a ser unidad de medida. Y después va a estar la medida, cuánto, ¿sí? Cuánto. No se llama cantidad, se llama peso. Bueno, sí, ustedes entienden, ¿no? La medida, cuánto debo echar de azúcar, cuánto debo echar de sal, ¿sí? Bien. ¿Qué más veo yo acá? Acá veo que esto tiene un puntaje, ¿sí? Tiene un puntaje de salud, que esto está, ya después de esto lo trabajaré con la aplicación en base a este valor. Esto será una aplicación, una API que me haga una escala, ¿sí? Yo pueda dibujar esto, que esto no me interesa a mí, porque esto lo voy a hacer mediante una API. Pero esto sí, este valor sí, porque este valor se tiene que mostrar y en base a ese valor esta API dibujará en esta barra en qué nivel está alto, medio, bajo, ¿sí? Pero bueno, el valor que nos interesa a nosotros es este. Entonces el puntaje salud también es un dato. Acá, este método, ¿se acuerdan? Este método nosotros hacemos un relevamiento de todos los datos y después vamos a ir viendo la dependencia funcional con respecto a la clave que yo armé, ¿sí? Chicos, y después venía el valor nutricional por ración. En un momento
parecería que estos podrían ser atributos, ¿sí? Entonces pondría caloría, total grasa, carbohidratos, azúcares, proteínas, sodio y este fiber, no sé qué significará, ¿sí? Pero también podría haberlo considerado, como muchos sí lo vieron, como el indicador, ¿sí? El indicador caloría, el indicador, porque en realidad sí lo podría poner así como atributos, ¿sí? Pero el día que yo quiera seguir agregando valor nutricional a la comida, van a quedar estos como estáticos. Consideré a los que lo trabajaron como atributo a caloría, total grasa, los consideré, ¿sí? Pero ahí ustedes tendrían que haber pensado que eso era como un indicador, ¿sí? Algo que me define, indicador, ¿sí? O tipo, como ustedes quieran, indicador nutricional. Ese es el indicador nutricional. Entonces, ahí, en ese indicador nutricional va a estar total grasa, caloría, carbohidratos, azúcar y todo eso. Bien. Ese indicador, chicos, también tiene un valor, ¿sí? Hay un valor ahí, 192, 8,31, ahí también hay una unidad de medida, entonces ahí hay un valor nutricional asociado al indicador. Y después hay un porcentaje nutricional, ¿sí? Ese no lo vio nadie. Porcentaje nutricional, o uno solo me parece que lo vio. Porcentaje nutricional. Y ahí se acababa, ¿sí? Ya todo lo relacionado a la comida ya estaba. Y acá ya está la preparación. La preparación, ¿sí? Es un conjunto de pasos. Muchos confundieron y pusieron paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero... Y después pusieron pasos, puntos suspensivos. O sea, yo no puedo crear una tabla que tenga atributos, puntos suspensivos, ¿no es cierto? Y no todas las preparaciones tienen 4 pasos. Unas tendrán 3, otras tendrán 8, otras tendrán 7, ¿sí? Entonces, preparación, le podemos poner indicaciones o preparación de la comida. Sí, indicaciones. Indicaciones, y después a la tabla le vamos a poner preparación. Indicaciones o procedimiento, como quieran, indicaciones de preparación. Chicos, ahí van a estar, eso es como el detalle. ¿Se acuerdan? En la factura, perdón. ¿Se acuerdan en la factura? Cuando yo describía el encabezado de la factura y ponía el detalle, yo ponía, ¿qué se repetía muchas veces? Se repetía el ítem, la cantidad, el código del producto, la descripción, el precio unitario. Eso es como esto, ¿sí? Entonces, por eso siempre les digo que la factura es la tabla que ustedes tienen que estudiarla siempre, porque esa tabla tiene, la mayoría de los casos complicados por ahí, es muy similar a la factura, ¿no? O sea, bueno, ahí está. Ahí está la tabla con todos los datos. No eran tantos, ¿ven? No eran tantos datos. Esa es la tabla principal del modelo que estamos nosotros comenzando. No partimos del modelo relacional, partimos de una sola tabla y a partir de ahora vamos a aplicar primera forma normal a esta tabla, segunda, tercera, ¿sí? Bien, esta sería la tabla original con todos los datos relevados. La tablita receta, ¿sí? Vamos a poner bien. Y ahora empiezo a hacer el análisis. El nombre del plato depende funcionalmente de la clave ID de receta. Sí. Sí, entonces este dependiente funcional. La cantidad de ingredientes, ¿sí? La cantidad de ingredientes, que es este valor. Si yo pongo este ID, me da la cantidad de ingredientes. Si pongo este ID, me da este ingrediente. Si pongo este ID, me da este ingrediente. ¿Se acuerdan la determinación? Si yo pongo el ID, ¿determina este? Sí. Pongo el ID, ¿determina este? Sí.
y al Profe, revés. Este valor, sí. en receta no le faltaría la página porque esa aplicación cuando entra le manda la página de donde está la receta. No creo que la página esa no almacena la receta, directamente le muestra lo que es la página y ahí en la página está la receta de ese Sí, plato. sí, sí, sí. Bueno, a ver, no importa, no importa, no, no lo hagamos tan. Si yo ya me voy a la página, yo lo que quería que normalicen era esto, ¿sí? Sí, la aplicación tiene como muchas más cosas, más cosas que debe considerar, pero con esto ustedes tenían que entender, no importa el que lo hizo, chicos, nadie lo hizo teniendo en cuenta la aplicación. Todos los que trabajamos el viernes lo trabajamos en base a la fotocopia esta del parcial, ¿sí? No sigamos analizando porque por ahí se va a hacer más grande y lo que me interesa a mí es analizar el parcial nada más, ¿sí? Entiendo lo que vos me decís, pero analicemos esto nada más como chiquito, porque si no, ya nos vamos a ir a algo, una estructura mucho más grande. Estos 3 puntos suspensivos me llevan ya a otro lugar y bueno, ya la cosa se pone como más compleja, pero me interesa esto nada más, que podamos normalizar y guardar los datos de esto, y con esto ya podríamos armar una aplicación nosotros, ¿sí? Por ejemplo, acá que le faltaría el dibujito este de la imagen, si bien acá está la imagen de los ingredientes, ¿sí? Esta también la podríamos poner acá. 2 o 3 chicos pusieron la imagen, ¿sí? Que está bueno, pero bueno, ya por ahí es medio, ya es más gráfico, ¿sí? Eso lo podríamos tratar en otro momento. Me interesa hoy los datos que me sirven para publicar mis recetas, ¿sí? Cantidad de ingredientes. Vuelvo a repetir. ¿Depende del ID? Sí, Bien, entonces depende funcional. ¿El tiempo de elaboración depende de cada comida? sí, Sí, dependiente funcionalmente. La cantidad de raciones. Por ejemplo, cuando lo hago, puede estar hecho para 2 raciones nada más. Yo de acá no puedo tener 8, ¿no es cierto? Por ahí el que yo elegí acá para poner tenía 8 raciones. Puede haber sido una pizza, por ejemplo. Tiene 8 porciones, ¿sí? Pero la cantidad de raciones depende funcionalmente del plato, de la receta. Sí, profe. Sí. ¿Por Sí. qué, chicos? Porque si yo ingreso el ID de la receta, no me va a dar, no me va a devolver 10, 11, 20 raciones, me va a devolver una sola cantidad, ¿sí? Entonces, si yo digo, la cantidad de raciones me determina la receta, la cantidad de raciones me determina la receta, no, no, ¿sí? Pero el ID de las raciones, el ID de la receta me dice cuántas raciones hay. Bien. Bueno, ahora vamos a los ingredientes, ¿sí? Ya no es la cantidad de ingredientes, ahora estoy en esta parte. Ahora yo veo que es como el detalle de la factura. Esto es el encabezado y esto es el detalle, ¿sí? Ya no hay un solo ingrediente. Si bien acá yo lo que estaba mostrando, ese valor 12, es un valor estático que tiene cada receta, ¿sí? El valor 9 es estático, el valor 10 es estático, el valor 15 es estático. Pero estos ingredientes pueden estar de los 12, pueden haber acá, qué sé yo, otro ingrediente, ¿no es cierto? Acelga, zanahoria, aceite de oliva, qué sé yo. Acá este tiene 9 ingredientes, no, acá no sé cuántos ingredientes hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá hay 12 ingredientes, o sea que es de esta, ¿sí? Otro menú o otra receta va a tener 10, otra va a tener 9, o sea que acá van a aparecer menos dibujitos. Chicos, esto es como el detalle, esto es el detalle de la factura, ¿ven? O sea que acá hay valores que se repiten. Entonces yo digo, si yo ingreso el ID de la receta, el ID de ¿me determina un solo ingrediente o hay muchos? muchos. Muchos. ¿Y eso es un problema o no? ¿Qué dice Sí, la primera problema. forma normal? Y habría que Y hacer otra tabla.
que vamos a tener que hacer otra tabla. ¿Por qué? Arrastrando el ID de la receta con el nuevo ID del ingrediente, ¿sí? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque cada ingrediente, ¿sí? Cada ingrediente que tiene esta receta no es un valor único, ¿sí? Cuando yo combine el ID de esta receta con el ID del ingrediente, tengo esta que se llama pasta Shell, ¿sí? Cuando ingrese el ID de esta receta con el ID de esta ricota, voy a tener lo que se llama low fat ricota. Chicos, pero si yo digo low fat ricota, ¿me determina el menú? No, este ingrediente está en muchos menús, ¿sí? No te puede determinar absolutamente nada. Entonces, necesito lo que dice la primera forma normal. Todos los atributos no clave deben depender funcionalmente de la clave. No depender, ¿sí? Porque acá el ingrediente, acá van a estar todos los ingredientes que yo voy a utilizar en toda la receta. Si yo ingreso un ingrediente, ¿puedo decir específicamente en qué receta la estoy usando? No, no le puedo decir, ¿sí? O sea, este ID no me determina un solo ingrediente, me determina muchos ingredientes, ¿sí? Porque mi receta no es, a ver, queso cremoso 100 gramos. El plato no se llama queso cremoso 100 gramos. Queso cremoso 100 gramos sería una receta que tiene un solo ingrediente, ¿sí? Pero yo con el queso cremoso preparo pizza, preparo tarta, preparo fideos, preparo, qué sé yo. Entonces, ¿el ingrediente por sí solo me determina una receta? No, no te determina una receta. Entonces, no depende funcionalmente de la clave. La medida de ese ingrediente está asociada, estamos hablando de este valor 20, 370, acá dice pinch, 1, 2, 170, ¿sí? Ese valor, chicos, depende del ingrediente, o sea que no depende funcionalmente tampoco de la clave, ¿sí? La unidad de medida con la que se mide, ¿sí? No depende funcionalmente del ingrediente. Entonces voy viendo ahí, la imagen no depende funcionalmente, ¿sí? No depende de la receta, porque es la imagen del ingrediente, ¿sí? El puntaje de salud, llego a este valor, que es único, no hay muchos valores, ¿sí? Como hay muchos ingredientes acá, hay un solo valor. Depende funcionalmente del ID. Esto tiene que estar cargado para que me salga. ¿Qué opinan ustedes? Ese 8,4, ¿ya es un valor que viene cargado? No, es como un problema matemático o algo así. ¿Voy a decir que esto es una ecuación? Algo así. Bien. Podría ser una ecuación nutricional, ¿sí? Que las nutricionistas deben saber resolverla, pero va a ir asociado siempre a esto, ¿no es cierto? Entonces hay una sumatoria que lo divide no sé por qué, que lo multiplican, lo elevan al cuadrado, no sé. Pero chicos, esta comida que yo seleccioné, ¿va a tener este valor nutricional siempre o este valor nutricional va a ir cambiando? Yo selecciono hoy esta comida y me sale 8,4. Mañana la selecciono, me sale 20,10. Pasado la selecciono me sale 1,1. ¿Puede ser eso? ¿O es un valor fijo? Es un valor fijo para eso. Es un valor fijo porque sus valores nutricionales son fijos. Entonces este valor, chicos, ustedes ya lo pueden cargar de antemano. O sea, yo por cada comida voy a tener un porcentaje de salud diferente, ¿sí? Un menú o una receta va a tener un porcentaje de salud, ¿sí? Entonces, sí depende funcionalmente del ID. ¿Ven? Ahora vamos a los indicadores. ¿Tengo uno o muchos indicadores? Estos son los indicadores: caloría, carbohidrato, azúcares, proteína. ¿Uno o muchos? Muchos. O sea que Muchos. si tengo muchos, no depende funcionalmente, ¿no es cierto? Porque el mismo indicador va a estar en muchas recetas. O sea que si yo ingreso un indicador, no me determina
la clave esta, ¿sí? Bien. Entonces, el valor nutricional está asociado al indicador, o sea que también no depende funcionalmente, son muchos, ¿ves? Bueno, ahí no le hemos puesto la unidad, que ahí estaría bueno también poner la unidad, ¿sí? No importa. El porcentaje nutricional no depende funcionalmente, porque son muchos y por ahí se repiten, entonces no depende funcionalmente. Chicos, acá también hay unidades, ¿no? Que la podríamos poner, ¿sí? Pero bueno, ya era muy... Eso lo veamos después, no hay problema, ¿sí? Esto no fui tan fino. Sí acá, porque habían unidades y en base a esto me determina ¿cómo se llama? Las raciones o cómo se va a preparar ese alimento. Pero acá por ahí están medidas siempre en la misma unidad. Las calorías están medidas siempre en kilocalorías, las grasas en gramos, ¿sí? Así que, bien. Ahora vamos a la preparación. Acá veo de vuelta una repetición, ¿sí? Es un detalle. Este menú no está formado por una sola indicación de preparación, está formado por muchas, ¿sí? Entonces, ahí yo veo que las indicaciones de preparación no dependen funcionalmente porque en muchos menús voy a tener que batir los huevos, en muchos menús voy a tener que mezclar la harina con el agua, en muchos menús voy a tener que calentar el horno a 180 grados, en muchos, ¿sí? Entonces, eso no depende funcionalmente. Chicos, ahora vamos a aplicar primera forma normal, ¿sí? Lo que hice es un análisis para ver la funcionalidad. Y en la primera forma normal me doy cuenta que todos estos valores están en conflicto, ¿sí? Todos esos valores están en conflicto, que se tienen que ir, porque la primera forma normal, la regla dice, tenés que quedarte solamente con los atributos no claves que dependen funcionalmente de la clave. Los otros vas a formar otras tablas, ¿sí? Que van a ir acompañadas con la clave ID receta, que es la clave de la tabla principal, más el ID del atributo que vos quieras arrastrar. Ingrediente, ID valor nutricional, ID preparación, ¿sí? Entonces ahí yo voy a empezar a ver que se forman, en la primera forma normal, estas tablas que para mí, que es lo que en el modelo de entidad-relación, yo ya lo había visto de antemano, ¿sí? Chicos, entonces ahí yo ya digo, receta queda así como estaba, la tablita queda, y acá se le va a agregar ese valor, y ya está, ¿ven? Ahí queda la tabla receta. Después ingredientes va a migrar, esto va a migrar a otra tabla que se va a llamar ingrediente. Este lo vamos a poner y acá yo le voy a tener que agregar un ID, ¿sí? Acá viene el ID ingrediente. Bueno, ahí ya le puedo sacar esto. Ahí tengo, ¿sí? El ID ingrediente, chicos. ¿Qué tiene? El ingrediente, ¿sí? Que este sería el nombre del ingrediente, la medida. Ahí le vamos a poner nombre. Nombre, ingrediente. Medida, ¿sí? Unidad, ingrediente. Ahí estaría
esta tabla. ¿Sí? El nombre del ingrediente, la cantidad, la unidad, ¿sí? Y la imagen. Ahí está. Pero, ¿qué le falta a la tabla ingrediente? El ID de la receta. El ID de la receta, ¿no es cierto? Eso no me debo olvidar, chicos. Le falta el ID de la receta, porque así se rompe en la primera forma normal la tabla esta. Entonces, esto me lo llevo para allá. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esta es primera forma normal. Ah, no, pero eso después se va a transformar en la tabla ingrediente. No importa. A ver, profe, ¿ya es conveniente a esas tablas compuestas hacer las claves únicas? Todavía no, porque la segunda forma normal me pide la dependencia parcial, entonces es mucho más fácil mirar los atributos no clave si dependen parcialmente de la clave o dependen de la clave compuesta, ¿sí? Entonces, lo dejemos así porque es mucho más fácil detectarlo. Bien. ¿Qué otra clave surge acá? Surge la tabla valor nutricional, que va a ser esta tablita, ¿sí? En donde yo encuentro muchos valores nutricionales, entonces de ahí voy a arrastrar estos tres y me voy a otra tabla. Voy a tener un ID del valor nutricional, ¿sí? Indicador nutricional. Y también debo arrastrar, ¿no es cierto?, el ID de la receta, porque esta va a ser la tablita que se va a llamar valor nutricional, ¿sí? O le podríamos poner nutricional. Después, por ejemplo, cuando nos juntemos con la entendida en el tema, ella nos dirá, sí, poner este nombre o identificarlo de esta manera. Entonces, estos son nombres técnicos que nosotros más o menos creemos que se llaman así, pero bueno. Entonces ya tengo solucionado, en la primera forma normal, tengo solucionado esto, ¿ven? O sea, que cuando yo acompaño el ID con el valor nutricional, puedo responder directamente 192. El ID de este más el total grasa, 8,31, ¿sí? Y también puedo responder por el porcentaje, ¿sí? Entonces está el indicador nutricional, el ID, el nombre del indicador, que ahí iría total grasa, caloría, ¿sí? Ese sería el nombre. El valor, que sería 192, y el porcentaje, que sería 10%. ¿Ven? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Qué me faltaría? ¿Sí? La preparación. Entonces ese también sale de esta tabla. Es más, ya salió. Ven que esta tabla no lo tiene. Y acá yo tendría la tablita. No me voy a alcanzar. Acá sería, esta tabla se llamaría preparación. Preparación. Y acá tendría el ID de la receta y el ID del paso, ¿sí?
el ID del paso de la preparación. Y acá tendría la indicación de la preparación. ¿Qué significa ese paso? Ahí voy a tener cada uno de los pasos, chicos. Ahí van a estar cada uno, acá en esta descripción, van a estar cada uno de los pasos, ¿sí? Por ahí le podría agregar acá como algo el tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo tengo que batir, cuánto tiempo tengo que hornear, que está bueno ese dato. Cuánto tiempo hay que dejar, por ejemplo, uno de los pasos puede ser dejar descansar la masa. Entonces, ¿cuánto tiempo? Ahí está, ¿sí? Otro paso es poner la masa en la heladera por media hora. Entonces, el tiempo estaría ahí. También podría estar acá en la indicación, ¿no? No habría problema. Pero por ahí, si quiero ser un poquito más generoso, podría tener esto, ¿sí? Igual no me voy a sacar ni un 10, ni un... Si no lo puse, igual me puedo sacar un 10, ¿sí? Chicos, ahí está. Ahí están las tablas. Fíjense, ahí ya tengo la tabla principal, que es la receta, y tengo ingrediente, nutricional y preparación. O sea, voy 4 tablas. En la segunda forma normal, lo que yo debo analizar en la segunda forma normal ya son las tablas que tienen claves compuestas. Esta va a llegar al final ya normalizada, porque de acá, a menos que yo tenga un atributo que de acá hay un atributo no clave que depende de otro atributo no clave, sí podría sacar una nueva tabla, pero esta ya llega casi al final, ¿sí? Las que van a estar modificadas van a ser estas, que tienen claves compuestas, y tengo que hacer el análisis de los atributos no clave, si dependen completamente de la clave compuesta o dependen de ID de receta o de ID de ingrediente. Si llego a encontrar alguna que depende solamente de esta, chicos, ¿qué pasaría si ustedes cometen el error acá y arrastran un atributo que depende de ID de la receta? Ese atributo tiene que volver acá, ¿no? Porque ustedes ya tienen una tabla, ¿sí? El año pasado, 3 chicos se equivocaron, hicieron este método y encontraron que había un atributo que dependía de la ID de la receta. Entonces me han creado otra tabla, pero ya no sabían ni cómo llamarla. ¿Por qué? Porque ya existe una tabla que tiene como clave la ID de la receta, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar en la segunda forma normal, chicos, es atributos que dependen de la otra clave, de ID de ingrediente, ID de indicador nutricional, ID paso. Pero no voy a encontrar atributos que dependen solamente de la ID de la receta, porque si no, tienen que estar acá. Bien. Segunda forma normal. Vamos a analizar. Segunda forma normal. Esta no tiene clave compuesta, o sea que esta queda así como está, ¿sí? Esta llega a la segunda forma normal como está. ¿Por qué la vuelvo a copiar? Para que en cada forma normal ustedes tengan representadas de vuelta todas las tablas y las que nacieron en ese momento, ¿sí? Chicos, veamos acá en los ingredientes. ¿El nombre del ingrediente depende de la receta o depende solamente del ID del ingrediente? Depende del ID del ingrediente. Bien, entonces este depende parcialmente, ¿sí? La medida del ingrediente, ¿cuánto debo echar? ¿Depende del ingrediente o depende de la receta también? Fíjense, estos 20, 370, pinch, 1, todo esto dependen de la receta y de la ID del ingrediente o dependen solamente del ingrediente, de este. Y ahí yo pienso, De la receta. si yo le ingreso 20 pastas, hagamos cuenta, 20 tapas de empanada, ¿sí? 20 tapas de empanada no tiene nada que ver con el ingrediente que se llama tapa de empanada, ¿sí? Tiene que ver con cuántas raciones voy a sacar o qué tipo de receta estoy haciendo. Si yo ingreso 170 gramos de mozzarella, ¿sí? No depende del ingrediente. El ingrediente mozzarella no es siempre 170 gramos. Puede ser 170, puede ser 500 gramos, puede ser 1 kilo, ¿sí? Entonces depende del menú que yo esté preparando. Chicos,
ahí me doy cuenta que este sí depende funcionalmente. ¿Ven? La unidad de medida depende del ingrediente o depende de la receta también. La unidad de medida que son gramos, pizca. De la receta. ¿De las dos dicen ustedes? Miren, como por ahí la receta puede, escuchen, la receta por ahí puede tener diferente unidad de medida. Vieron que por ahí dice, esta receta tiene 300 gramos de azúcar, ¿sí? Y por ahí en otra receta dice, tiene una taza de azúcar. O por ahí dicen 50 milímetros de aceite y en otra taza dice media taza de, en otra receta dice media taza de aceite. Entonces, la unidad de medida ¿va a depender del ingrediente? No, porque si dependería del ingrediente, el ingrediente siempre se tiene que ponderar en todas las recetas de la misma manera. En gramos, en taza, en pizca, en cucharadita, en cucharada, en qué sé yo. Va a depender de la receta, ¿sí? Va a depender de los dos, como la medida del ingrediente. Bien, la imagen, ese iconito, ¿depende del ingrediente o depende de la receta? Yo siempre que quiera mostrar pasta voy a mostrar esto, siempre que quiera mostrar fat de ricota voy a mostrar esto, siempre que quiera mostrar mozzarella voy a mostrar esto, sal voy a mostrar Ingrediente, esto. profe. Del ingrediente, perfecto, depende del ingrediente. Entonces, esta depende parcialmente de la clave, no depende. Entonces, cuando yo encuentro esto, acá me doy cuenta, ¿sí?, que esta tabla va a sufrir una transformación, ¿sí? La segunda forma normal, esta tabla va a tener, ya no se va a llamar ingrediente, sino se va a llamar ingrediente receta, ¿sí? Y acá va a quedar la clave compuesta, que después ustedes la pueden hacer clave única, no me interesa ya eso, porque mientras que ustedes me la dejen marcada así, está fantástico. Y acá yo me doy cuenta que de acá se va a ir este, ¿sí? Este se va de acá, porque se van los que dependen parcialmente, nombre de ingrediente e imagen del ingrediente, a formar parte de la tabla ingrediente, ¿sí? Imagen del ingrediente también se va a formar parte de esta tabla. Y estos dos que sí dependen de la clave, ¿sí? Entonces acá va a estar el código del ingrediente con su medida y su unidad para esa receta. ¿Ven? Y esta se va a llamar la tabla ingrediente. Entonces, ahí vamos a poner la tablita ingrediente. Sí va a tener un ID de ingrediente. Y va a tener estos dos atributos. Y después ya le puedo agregar, si yo ya quiero características, ¿se acuerdan que las calorías también las podía? Pero las calorías, si bien cada ingrediente, chicos, tiene cierto nivel de caloría, pero ahí depende mucho la medida también, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le dije, si ustedes quieren trabajar los ingredientes con la caloría estaría fantástico, pero ya ahí tienen que poner la medida, porque si yo, no es lo mismo, la ricota tiene 180 kilocalorías, pero ¿cuánto es ricota? ¿Una cuchara? ¿Una taza? ¿Sí? Entonces, se podría trabajar, pero ya es más jodido. Pero si queremos hacer una herramienta con inteligencia artificial, ahí podríamos comenzar a pensar de hacer toda una... Acá tendría medido que un gramo, ahí tendría la unidad del ingrediente, la unidad mínima, no sé, miligramo, ¿sí? Un miligramo de ricota es igual a 0,01 la kilocaloría. Entonces, ahí sí, vos cuando utilices ciertas capacidades, una taza, va a decir una taza tiene generalmente, no sé, 200 gramos. Entonces va a multiplicar el valor que vos tengas guardado ahí, ¿sí? Pero acá tendría que ser la unidad mínima
para que vos después las puedas multiplicar. Si vos harías inteligencia artificial, por ahí, con solo poner los ingredientes, ya te calcularía todo, ¿sí? Estaría bueno eso. Pero este parcial no era para eso, ¿sí? Así que por ahí no nos vayamos del... Bien, ahí yo ya solucioné, tengo ingrediente receta, ingrediente solito. Y esto, si ustedes hicieron un modelo relacional, un modelo de entidad-relación, acá ustedes veían que había una receta, puede tener muchos ingredientes y el ingrediente puede estar en muchas recetas. Una relación muchos a muchos. Entonces ahí está, queda la tabla receta, ingrediente y la tabla ingrediente receta, con la clave compuesta. ¿Ven? Bien, nutricional, ¿sí? La tablita nutricional. El indicador nutricional que es total grasa, carbohidrato, el nombre, ¿depende de la receta o depende solamente del ID del indicador? La receta, El nombre del valor nutricional. Depende del indicador nada más, ¿ven? Entonces te depende parcialmente. El valor nutricional, ¿sí? Este valor, 192 calorías, ¿la tiene esta como fija o la tiene esta receta? Chicos, este valor no viene asociado a las calorías, no todos los platos tienen la misma caloría. Entonces, este valor depende de este ID y también de esta receta. Por eso puedo determinar ese valor, ¿sí? Entonces, ese sí depende funcionalmente de la clave compuesta. El porcentaje, también, el porcentaje, un valor que depende, ¿sí? No solamente del ID del valor nutricional, sino de la receta. Entonces me doy cuenta que esta tabla se va a dividir en, esta se va a llamar a partir de ahora receta nutricional, ¿sí? Porque también es una relación muchos a muchos. Yo digo, una receta tiene muchos valores nutricionales y un valor nutricional está en muchas recetas, va a estar en todas estas. Entonces, una relación mucho a mucho. Entonces me queda la tabla nutricional. No, podríamos subir un poquito más. La tabla nutricional, que me quedaría en la segunda forma normal, ya estoy hablando en la segunda forma normal, esta se llamaría receta nutricional, ¿sí? Y queda la clave compuesta y acá queda el valor, porque el indicador se va a ir con esta, ¿sí? Va a ir a otra tabla. Entonces el indicador nutricional de acá desaparece. Y acá esta se va a llamar nutricional. Vamos a subir un poquito la tabla. Bien. Entonces, ahí me queda, ¿ve? Acá sería la descripción. Acá en indicador nutricional sería la palabrita esta que usábamos nosotros. Caloría, total grasa, carbohidrato, ¿sí? Y todas estas serían los valores para cada receta. Chicos, lo último que me quedaba era la preparación, ¿sí? El ID del paso. Yo puedo, estas indicaciones de la preparación, que son los ID del paso. Hornear, mezclar, batir, ¿sí? Esto depende, esta descripción depende del ID del paso, depende de la receta. ¿Qué opinan ustedes?
Yo podría codificar una tabla que se llame pasos, en donde ya después ponga el código y, bueno, eso es mezclar media hora. Porque generalmente por ahí los pasos son casi los mismos, ¿no es cierto? Esos pasos, mezclar huevos, hacer una, ¿cómo se llama esta? Punto nieve, ¿cómo es? Una crema punto nieve, batir las claras punto nieve, no sé. Eso es un paso que va a tener muchas recetas. Entonces, yo podría obtener la tablita pasos, sí, podría tener la tablita pasos, ¿sí? Y preparación por receta sería cuando estos dos me determinan el tiempo que tengo que hacerlo, pero este paso yo lo podría tener. Entonces, esto por ahí lo consideré medio secundario. Si me lo dejaban marcado así, estaba muy bien, pero acá también podríamos haber tenido esta tabla separada, ¿sí? Porque el tiempo sí depende del paso y de la receta, pero la indicación la podrías tener codificada. Entonces, este valor lo podría tener acá. ¿Sí? Y acá vamos a tener y a esta se va a llamar preparación receta y esta se va a llamar preparación o pasos, ¿sí? Preparación se podría llamar también, ¿sí? Entonces, ahí está. El que no lo hizo, igual, está considerado bien, o sea que no hay problema, ¿sí? Chicos, ahí hice las dependencias, ahí hice solamente las dependencias, ¿sí? Ahí han salido las tablitas. Y la tercera forma normal, yo ya vería si acá habría alguna tabla que realmente esté como de un atributo no clave, determinar, ya me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la tercera forma normal, solamente hubiese descubierto yo que había la tablita, no era obligatorio, pero la unidad de medida, ¿sí? Porque generalmente acá en la tercera forma normal yo tengo que ver nombre del plato, cantidad de ingredientes, tiempo de elaboración, cantidad de raciones. No hay un atributo no clave que dependan de otro, ¿sí? No encuentro. Medida, acá sí, ¿ven? La medida del ingrediente, la unidad de medida. La unidad de medida, ¿sí? Yo la tendría que registrar siempre cuando esto podría ser una tabla. Esta es un atributo que depende de un ID de unidades, ¿ven? Después, nombre, imagen, no. Porcentaje y valor, no. El indicador nutricional, no hace falta ya. Esta hay que ponerle nutricional. No va a quedar igual. Chicos, entonces la única tabla que encuentro repetiría todo esto, ¿sí? Repetiría todo esto en la tercera forma normal porque están todas en tercera forma normal. Esto es lo que yo estaría entregando. Y me animaría con esta, ¿sí? Medida, unidad, ingrediente. Que no sé quién más la usaba. Bueno, esta, ¿sí? Entonces acá yo pondría un ID, esta la transformaría en un ID de unidad, la tercera forma normal, ID de unidad,
ingrediente. ¿Sí? Me ponía como foránea. Y a esta la voy a llevar a una tablita que se llame métrica. Medidas también. Que tenga este valor y la descripción. Ahí va a estar taza, gramos, kilogramos, miligramos, van a estar todo. ¿Ven? Ahí está, chicos. ¿Sí? Las 8 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo? Hemos tardado una horita. Y eso que fuimos explicando, haciendo el análisis. Entonces vamos a guardar como resolución parcial. Para después subirla. ¿La subo o la resuelven ustedes solitos? ¿La resuelven? La subo a la profe. Anetti, ¿por qué siempre así? No, profe, ya está, ya esa la puedo resolver yo solo. Para después tener un modelito. Para después saber si anduvo bien o mal. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió la explicación? Yo estoy contento por los resultados. Dentro de todo el 50% está bien, ¿no? Quizá hay chicos que no han podido interpretar y por ahí esto que, a ver, a mí también me cuesta identificar técnicamente qué significa caloría, preparación, todo eso, pero a ver, no está en otro idioma y son cosas que nosotros lo usamos constantemente, ¿sí? O sea, si yo me despojo un poquito de la normalización y empiezo a ver todas las recetas que hacen en mi familia para cocinar, estoy viendo algo que veo que se hace todos los días, ¿sí? Lo manejo yo, lógicamente lo manejo perfecto. Bien, pregunta, chicos. ¿Cuáles son las notas? No, ya después, a ver si el viernes también voy un ratito, porque así compartimos este último tiempo. Después nos quedan 3 o 4 clases. Bien, enseguida o más tarde o a la noche le voy a mandar al grupo 3 el tema. Mándenme por favor el grupo 4 y el grupo 5, porque me parece que vamos a tener que apurar el tema ese. Al grupo mándenme los integrantes del grupo 4 y 5, del 3 ya lo tengo, así que ya le voy a mandar el tema 4 y 5 porque ya tengo para darle 2 temas más. Esto lo voy a subir después al aula y ¿qué más? Bueno, y el viernes capaz que podamos hacer presencial, ¿todos podrán ir el viernes? Entonces ahí por ahí les doy los parciales, ustedes lo examinan un poco, porque si no, Yo sí, profe. así no. Bueno. Y terminamos algún temita. Hay cañón, ¿no es cierto? Hay cañón ahí. Yo ya voy a pedir el aula a José, le voy a pedir ya el aula para el viernes. Hay cañón, ¿no es cierto? Para dar clase. ¿Cómo cañón? El proyector. Sí hay, profe, creo, yo vi una vuelta. Bueno, ahora le...
Hay un solo chico que le puse 80%, pues la verdad que muy bien, muy bien. Así que sí se puede, chicos, ¿eh? Si hay uno que me marcó el 80%, sí podemos. Profe, ¿dónde está la nota? ¿Eh? ¿Dónde está la nota? No, no están las notas las tengo yo. Después mándenme por privado si quieren, así no le voy a subir así pública. ¿Cuándo es el recuperatorio, profe? No, el recuperatorio lo vamos a dejar para el final, capaz que el mediado de julio. Así que ustedes se desocupen. A ver, no significa, no, lo deja para julio, yo no estudio. No, no. Prepárense, porque yo lo que hago es, ustedes saben, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? La evaluación es una instancia que me permite saber si ustedes aprendieron. Yo no, no, le estoy preparando un parcial que no van a poder resolver. No, eso no. Entonces, si yo los dejo para mediados de julio, cuando ya terminen con todos los parciales, no, es que el profe no estudié o ya me olvidé del tema. Entonces, por ahí, piensen ustedes, no sé si es tan. A ver, hemos dejado pasar. Estoy tomando el primer parcial cuando todos están tomando el segundo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya quise tomar el primer parcial, no, profe, pero dejemos el otro ya me encuentro con el segundo parcial. Entonces, es como que está bien relajarse un poco y decir, bueno, a ver, la voy a ir elaborando, voy a ir viendo normalización, todo eso, pero cuando vaya al parcial tengo que reaprobar, ¿sí? Me tiene que ir bien. Así que, a ver, estoy escribiéndole a José para ver el aula. Bien. A ver, hagamos esto que es rapidísimo, no tiene mucha complejidad, si yo ya el viernes ya puedo hacerle algunos ejercicios. Chicos, hemos comenzado viendo procedimientos anónimos, ¿sí? Perdón, cambiamos de tema, volvemos a las clases. Hemos comenzado viendo procedimientos anónimos. El procedimiento anónimo era instrucciones en PL/SQL, ¿sí? Que es un lenguaje de programación en SQL, no para hacer grandes desarrollos, pero sí para hacer reportes, para hacer algunas, en vez de que lo tenga que hacer en la aplicación, lo podría hacer también en el motor, ¿sí? Me sirve también para restringir algunos procesos como cálculo del IVA, cálculo de los ingresos brutos. Todo eso lo puedo hacer con PL/SQL. No voy a hacer un desarrollo, no existen desarrollos de aplicación en PL/SQL. Entonces, hemos visto los procedimientos anónimos, que son procedimientos, se llaman anónimos porque no se guardan, ¿sí? No quedan almacenados en la base de datos, sino que yo los puedo tener copiado en algún medio de almacenamiento, los ejecuto y después cuando se terminan de ejecutar y yo generé el reporte, ya está, ¿sí? Eso no queda almacenado en ninguna parte. Hemos visto los cursores, que son estructuras, ¿sí? Que me permiten manejar datos en forma más accesible y más rápida. No vi la diferencia porque no tengo una tabla que pese o que tenga 120.000 registros. Entonces, por ahí no veo la diferencia entre un select común y el uso del cursor. Pero lo tengo que aprender porque sé que es una estructura de datos que me permite manejar grandes volúmenes de datos mucho más rápido que un select común y corriente. A esos cursores los implementé mediante bloques anónimos, ¿sí? Habían dos tipos de cursores, el cursor implícito y el cursor explícito. El implícito es el que está dentro del código, entre yin y yen, y el cursor explícito es el que está fuera del código. ¿Cuál voy a usar yo? El explícito, que es el que me permite manejar ciertos volúmenes o más de un registro, ¿sí? En cambio, el implícito te permite manejar uno solo. En ese cursor explícito hemos manejado 3 procedimientos.
la apertura, open, fetch para tomar el valor y close para cerrarlo. En ese open, close, yo lo que podía hacer, chicos, era utilizar estructuras repetitivas de bucles para recorrer todo el cursor. Podía utilizar estructuras if para filtrar ciertos datos. Podía utilizar en la generación del cursor, cuando hacía el is, ¿se acuerdan cuando declaramos el is del cursor? Yo podía utilizar hasta subconsulta. ¿Se acuerdan que hemos hecho una subconsulta? Hemos hecho consultas estructuradas, consultas de varias tablas. Hemos podido generar consultas de varias tablas para poder armar el cursor. ¿En qué concluye todo esto? Concluye en el uso de los procedimientos almacenados. Lo que vamos a ver a partir de ahora son códigos, tal cual como lo que vimos hasta ahora. Podríamos utilizar cursores, podríamos usar bloques anónimos, pero estos procedimientos ya quedan almacenados, ¿sí? Cuando ustedes le digan procedimientos almacenados es porque son objetos de la base de datos. Los procedimientos y funciones en PL/SQL quedan almacenadas en la base de datos y lo único que debo hacer yo, una vez que la guardé, así como yo apago mi máquina, la vuelvo a prender y hago from employee y me salen los datos que están almacenados en la tabla, con el procedimiento yo voy a poder ejecutar el procedimiento o la función y me va a salir, ¿sí? Lo que reporta o lo que hace ese procedimiento, esa función. Chicos, estos objetos de base de datos ya quedan almacenados, ¿sí? Por eso se llaman procedimientos almacenados. ¿Qué es lo que ya conocen ustedes del procedimiento y de las funciones? Conocen en programación estructurada, cuando vieron modularidad, ¿sí? Que el procedimiento y la función están hechos para simplificar, ¿sí? Un bloque de programa que es complejo. Cuando yo en PL/SQL desarrolle bloques de programas complejos porque hacen muchas cosas, primero filtran ciertos datos de la tabla, después recorren buscando tal valor y después recién arman el reporte. Entonces, para no hacer todo eso dentro de un bloque anónimo, lo hago en 3 procedimientos o en un procedimiento y 2 funciones, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener bien en claro cuándo usar un procedimiento y cuándo usar una función. La modularidad en el proceso de la programación, el objetivo es reutilizar el código, ¿sí? Yo hice un procedimiento para calcular cierto indicador y ese me sirve no solamente para ventas, para compras, sino también para reposición de stock, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la modularidad tiene eso, que me permite reutilizar el mismo bloque sin tener que desarrollarlo nuevamente. Y después lo otro es que el bloque tiene que ser lo más simple posible, o sea, simple de que no debe tener 150 líneas de programación, debe tener como máximo un bloque, un procedimiento, una función, usted la tiene que estructurar en no más de 15 líneas de programación, porque si no, ya ustedes tendrían que ver que están haciendo algo muy complejo que lo podrían seguir modularizando. Bien, el procedimiento es un subprograma que puede devolver 0, 1 o muchos valores, pero no lo hace directamente como la función a través de una variable, sino lo hace mediante sus parámetros, ¿sí? El procedimiento es una estructura que me permite devolver 0, nada, porque un procedimiento mostrar no devuelve absolutamente nada, muestra en pantalla o imprime, ¿sí? Un procedimiento leer datos no muestra absolutamente, no devuelve nada, solamente lo que hace es cargar datos en una tabla. Los procedimientos, chicos, sí pueden devolver valores, pero lo hacen a través de sus parámetros. No pueden devolver valores como lo haría una función que tiene return y me permite devolver un valor, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron en programación estructurada, han visto C. En C, toda la modularidad, no existe la discriminación en procedimiento y funciones, es todo funciones, ¿sí? Porque el lenguaje está hecho
para trabajar con funciones. Por eso siempre todo módulo en C termina con un return. O sea que ustedes están retornando el valor o retornan, no un valor, o pueden retornar un valor, sí, o pueden retornar el control del procedimiento porque se sigan ejecutando los otros procedimientos. Esos return que devuelven 0 son procedimientos en realidad, porque están devolviendo solamente el control, ¿sí? O ese return pause, system pause, ¿sí? Lo que está devolviendo es el control, para que ustedes hagan, presionen la tecla Enter para continuar, devolvería el control a quien lo llamó. Eso tienen claro, ¿no es cierto? Hice toda una síntesis de lo que son los procedimientos y la función. ¿Alguna pregunta ahí? Aclaré lo que ustedes ya conocen más o menos de programación estructurada. Chicos, ¿cómo se crea un procedimiento almacenado? ¿Sí? Así como que utilicé el create para crear tablas, crear vistas, crear secuencias. Acá ustedes con el create, crear usuarios, ¿se acuerdan? Con el create, ustedes van a poder crear procedimientos. La sintaxis es esta, ¿sí? Create o replace, que es opcional. El or replace se utiliza cuando el procedimiento ya existe y ustedes quieren modificarlo. Entonces, van a poner create or replace. Si no le ponen or replace, el motor le va a decir que el procedimiento ya existe y no pueden reemplazarlo. Pero si yo pongo la cláusula or replace, sí voy a poder modificar el procedimiento que ya está almacenado. Y ahí tengo que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando yo hago un or replace, tengo que ver si efectivamente yo quería modificar ese procedimiento. O por ahí, en vez de hacer copiar y pegar, lo que pasa, chicos, abrimos los procedimientos, los modificamos y no le hemos puesto y le ponemos el or replace y yo quería conservar el procedimiento anterior, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con el or replace. Por ahí, lo que van a ver ustedes, que van a tener muchas veces las versiones. Ustedes ya vieron versionamiento. Entonces, cuando ustedes van armando los procedimientos y lo van mejorando, van poniendo, qué sé yo, cargar concepto, versión 1, cargar concepto, versión 2, entonces nunca van a utilizar el or replace, sino van a obtener el código, lo copiarán y harán otro procedimiento. Bueno, fíjense, acá dice, create o replace, si lo voy a reemplazar al que ya existía, acá la palabra procedure, ¿sí? El nombre del procedimiento. El nombre del procedimiento siempre tiene que estar asociado con lo que se va a hacer entre begin y end, ¿sí? Entonces el nombre del procedimiento. Y acá vienen los parámetros. ¿Qué significan los parámetros? Los parámetros son las estructuras de comunicación, ¿no es cierto? Yo, mediante los parámetros, alimento al procedimiento o también obtengo valores del procedimiento. Y el parámetro puede ser de entrada, puede ser de salida o puede ser de entrada y salida. De entrada es cuando el procedimiento llega cuando el parámetro llega al procedimiento y no me interesa qué le pase a ese parámetro porque no va a salir, ¿sí? Yo lo utilizo para alimentarme. Parámetro de entrada. De salida es cuando yo ese parámetro, a propósito, lo configuré para poder devolver a otro procedimiento o a quien haya llamado a este procedimiento un valor, ¿sí? Entonces, por eso los procedimientos devuelven 0, 1 o muchos valores. El procedimiento es de salida, el parámetro de salida cuando necesita devolver un valor. Y de entrada y salida, chicos, cuando entra, yo lo modifico y necesito mostrarlo, ¿sí? Entró con un valor, le aumenté el precio, ¿sí? El precio entró con el valor viejo, yo le hago el incremento del 10% y lo devuelvo con el valor nuevo. Bien. Yo voy a declarar, ¿no es cierto? También voy a tener que declarar los tipos que tengan los parámetros, o sea que va a ser parámetro 1 es del tipo numérico, varchar, char, ¿sí? El boolean, depende de lo que. Y ahí viene el is. El is yo lo utilizo en vez del declare de antes, yo lo utilizo para declarar todas las variables que voy a utilizar
este bin y este en. Estas variables se llaman variables locales, ¿sí? Son las que nacen en el begin y mueren en el end. Esa variable, ¿las puedo utilizar en otro procedimiento? Sí, podés usarla en otro procedimiento porque las variables que has declarado acá son locales. Nacen y mueren acá en el procedimiento, ¿sí? Después, entre begin y end, chicos, voy a tener el código de ejecución de lo que va a ser ese procedimiento y va a tener una parte de excepciones, que ya el otro día explicamos algo de las excepciones, y las excepciones sirven para controlar los errores, ¿sí? Entonces, cuando por ahí hay una división por 0, yo les decía, el motor lo que va a hacer es bloquear el desarrollo del procedimiento y el usuario se asusta y dice, ¿qué pasó acá? Me devolvió un cartel que yo no entiendo. Entonces, todo eso ustedes lo podrían empezar a codificar. Oracle tiene codificado todas sus excepciones, porque cada vez que hay un error me muestra que puede ser un error de punto y coma, que puede ser que el if no fue cerrado, que depende de lo que estoy utilizando, me muestra todo un control de excepciones. Eso también lo van a poder hacer por procedimiento. Bueno, ahí explico un poquito todo lo que dijimos recién, ¿sí? Ahí vamos a crear, hay un ejemplo que se crea el procedimiento actualizar saldo. ¿Cuántos parámetros recibe? Recibe 2 parámetros, uno que se llama NRO cuenta del tipo numérico y otro que se llama new saldo del tipo numérico, ¿sí? Entonces, este procedimiento recibe 2 parámetros, no tiene, acá dice is y no declara nada, no tiene variables locales para declarar. Y fíjense lo que hago. Entre el begin y el end hago un update, ¿sí? Fíjense, dice update saldo cuentas, ¿sí? Dice modifique la tabla saldo cuentas. Con el valor saldo, póngale el new saldo. O sea que acá me llegó un valor que yo le tengo que poner al saldo de mi cuenta. ¿Ven? Entonces, voy a modificar la tabla que se llama saldo cuenta. Al atributo saldo le voy a poner lo que llegó por parámetro, ¿sí? A la fecha, ¿sí? Al atributo fecha de esta tabla le voy a poner la fecha de hoy. ¿Para quién? Para la cuenta que sea la cuenta que me llegó por parámetro. Chicos, por defecto, ¿sí? Dice, el valor por defecto es in. Y se toma ese valor en caso de que no se especifique nada. Si yo en mi declaración de los parámetros no especifique nada, estos 2 valores son de entrada. Yo no podría devolver valores mediante estos parámetros, porque son solamente de entrada. No les puse del tipo in, ¿sí? No les puse nada, entonces por defecto son valores de entrada. Número de cuenta lo utilizo para la condición que deben modificar esta cuenta, ¿sí? ¿Qué valores? El saldo y la fecha. ¿Cómo ejecutamos un procedimiento? ¿Sí? Al procedimiento yo lo debo llamar, y lo voy a llamar desde la consola. Voy a llamar ejecutando siempre su nombre. Y dice, la forma de llamar puede ser posicional, se pasan los valores de los parámetros en el mismo orden en que los procedimientos lo definen, ¿sí? Yo acá tengo que pasar, si yo llamo al actualiza saldo, le tengo que pasar primero el número de cuenta y el número de saldo. Y el saldo, el nuevo saldo, ¿sí? Entonces, cuando yo llame actualiza cuenta, voy a abrir paréntesis y voy a decir la cuenta 227.000.55.92, ¿sí? Ahí verá el número de cuenta, coma, 10.000 pesos. Entonces le voy a poner que el nuevo saldo es 10.000 pesos. Chicos, eso es posicional. Yo tengo que respetar la posición en la que están definidos los parámetros. En cambio, la nominal, yo no me acuerdo cómo definir los parámetros, pero sí sé cómo se llaman los parámetros. Entonces voy a poner número de cuenta igual al valor. Número de saldo, new saldo igual al valor, ¿sí? O podría poner new saldo igual al valor, coma, número de cuenta igual al valor, ¿sí? Entonces, eso sería nominal porque yo estoy haciendo una referencia al valor que quiero guardar, ¿eh? Acá lo hacemos posicional, respeto la posición.
en esta cuenta se va a actualizar este saldo. ¿Sí? Acá yo estoy diciendo, en esta cuenta se va a actualizar este saldo, pero si yo esto lo pondría al revés, yo pondría new saldo primero y número de cuenta después, andaría perfecto porque yo especifiqué que este valor corresponde a este atributo y este valor corresponde a este atributo. ¿Se puede hacer de las dos maneras, profe? No. De la manera que ustedes quieran, ¿sí? Por eso, ¿cuándo utilizo la nominal? Cuando el parámetro tiene cuando el procedimiento tiene muchos parámetros y ustedes no se acuerdan el orden. Entonces, pueden hacerlo de esta manera. En cambio, la posicional, cuando decís, no, ese procedimiento, tenés que mandar primero el número de cuenta y después el saldo. Listo, ya está. Esto sería posicional. Esto es la llamada al procedimiento. Esto es cuando ya ustedes llaman para ejecutar. Acá yo lo estoy creando. Cuando yo hago enter acá, enter acá, este procedimiento se acaba de crear, ¿sí? Perdón, cuando yo hago ejecutar en la consola, el procedimiento se ha creado. Forma parte de un objeto de la tabla. Si ustedes apagan la máquina y la vuelven a prender, chicos, este objeto ya está creado. Este actualiza saldo, ya queda creado hasta que yo lo borre. Si yo hago un drop, sí, lo borra, ¿sí? Pero si no, hagan de cuenta que es una tabla más. Es un objeto más de la base de datos. Es por eso que yo, la segunda vez, cuando ya lo haya creado, ya lo ejecuto de esta manera. Hago begin y ahí llamo al procedimiento. El commit lo que va a hacer es confirmar los cambios que hacía esto. Si no estoy haciendo ni delete, ni insert, ni update, no hago commit, ¿sí? Directamente hago actualiza saldo, depende de lo que se esté haciendo, ¿no es cierto? Si esto es un select nomás, no hay problema. No hace falta. El commit es confirmar los cambios. Esta es la forma de ejecutar un procedimiento. Chicos, la función se crea de la misma manera, ¿sí? Cuando yo creo una función, también estoy creando un subprograma que va a tener begin y end, va a tener el código que hace la función, ¿sí? Y también lo puedo crear o reemplazar a una que ya existe. En vez de poner el procedure, pongo función, el nombre de la función, ¿sí? Los parámetros que va a tener esa función, que la función nunca tiene parámetros de salida, siempre tiene parámetros de entrada porque devuelve su valor mediante el return, ¿viste? Mediante el return ustedes van a retornar valores. La función siempre devuelve un valor. En cambio, el procedimiento puede devolver 0, 1 o más valores, ¿sí? Entonces, a ver, chicos, profe, yo por si acaso siempre utilicé procedimiento, está bien, porque no me quería confundir, no sabía bien, nunca pude diferenciar qué era función y qué era procedimiento. La función es muy fácil, chicos. La función devuelve un solo valor. Cuando ustedes vean que el bloque de programación que están haciendo necesita devolver un solo valor, usen funciones. Cuando no necesiten devolver valores, usen procedimiento. Cuando necesiten devolver más de un valor, usen procedimiento, ¿sí? En cambio, la función devuelve siempre un valor. Y ahí está. Create o replace, el nombre de la función, los parámetros que siempre van a ser de entrada. Si no le pongo nada, ya va a entender que son de entrada. El tipo. Y acá tienen que poner, en el return, tienen que poner qué tipo de valor retorna, ¿sí? Puede retornar un varchar, una cadena, puede retornar un valor lógico, puede retornar un valor entero, ¿sí? Y ahí declaro en is también todas las variables que voy a utilizar entre begin y end, y no debo olvidarme de declarar la variable que voy a utilizar para retornar el valor, ¿ven? Esta variable tiene que estar declarada. Acá digo qué tipo de valor retorna esta función y acá digo la variable, el tipo de variable que la utilizo para retornar. Ven que result está declarada en el is y el return está declarado que retorna esta función. Este return type me dice que retorna la función y este result que retorna la variable, ¿sí? Si esta retorna un valor entero, acá también le tiene que poner entero. Si esta retorna un varchar, acá le tiene que poner varchar.
Chicos, y entre bin y en va a estar el código de lo que hace ese subprograma, ¿sí? También maneja excepciones, o sea que yo voy a poder reportar todos los posibles errores que puede tener mi código, ¿sí? Ahí está creado la función obtener precio. Yo quería que la función me devuelva el precio de un producto. Entonces, fíjense, mando por parámetro el código del producto, por ejemplo, que quiero saber. Digo que esta función retorna un valor numérico, ¿sí? Y se va a llamar result, la variable. Se podría llamar precio, precio devuelto, como ustedes quieran. Es del tipo numérico. ¿Ven? Coinciden los tipos. Digo, select, devolveme el precio y guardarlo en result. ¿Ven? Select precio into result. ¿De quién? De la tabla precios producto. ¿Para quién? Para el código de producto que es igual a lo que yo le mandé por parámetro. Entonces yo retorno. Esta es una función tonta, ¿no? Pero para verla específicamente, que va a haber un código en SQL, como este select, que guardo el valor que devuelve en la variable y acá lo retorno, ¿sí? Y acá la excepción va a ser que no exista. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mando, chicos, que si yo mando un código de producto que no existe, acá este where no va a funcionar? Entonces, en vez de darme un error, acá va a decir, cuando no hayan datos, retornar 0. ¿Ven? Entonces, ese es el control de excepciones. Acá me dicen, cuando no data found, entonces, return 0. En vez de darme un error, me va a retornar el valor 0. ¿Cómo se llama una función? Se llama así, también con el valor, ¿no? Acá no hay posicional ni nominal, ¿sí? Acá solamente posicional. Ahí le mando, fíjense, en declare, ahí pongo el tipo de dato que va a retornar la función, y acá digo, entre bin y en, digo, a valor, guardale en esta variable, voy a tener el valor que retornó la función precio. ¿Ven? Ahí le mandé el código del producto, esto se ejecutó, acá me calculó el precio, me lo guardó en result, acá me lo retorna, y ese result se guarda en valor. Entonces yo este valor lo puedo seguir usando, ¿sí? Puedo seguir usando. Bien, chicos, esto vamos a hacer la práctica, Dios mediante, el viernes. A ver, si siguen los conflictos de corte de ruta, obviamente lo hacemos virtual, ¿sí? Los chicos del grupo 2 preparen el tema para el viernes y yo enseguida ya les mando, o esta nochecita les mando al grupo 3 y grupo 4, mándenme por el grupo, mándenme los integrantes del grupo 4. Preguntas, chicas y chicos. Profe, yo mandé al grupo el mensaje con lo que somos de mi grupo. Bueno, buenísimo. Ya le mando los temas. Bueno, nos vemos el viernes, Dios mediante. Profe, le mandaba al privado, ¿no? Para saber la nota. Dale, mándame al privado. Listo, nos estamos viendo, chicos. Nos vemos, profe. Chao, chao, chao. Bueno, profe, hasta luego. Pongan el presente, por favor, Hasta luego, profe. en el chat. Pongan el presente. Listo, hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao.